Qué complejo el escenario de las primarias. Lo conversamos con Jesús Castillo, politólogo, socio, también director de Polianalítica, @Polianalítica, la cuenta en redes sociales. Vemos liderazgos que tienen fuerza, lo muestran estos últimos números de opinión, liderazgos que tienen fuerza en el occidente, en la región central del país, o liderazgos que tienen también una distribución, tal vez pudiéramos decir, en todo el territorio nacional. Pero para ir a un escenario de primarias y definir una candidatura nacional, se necesita movilización, se necesita estructura. ¿Es factible hacer una primaria con esta misma realidad de liderazgos y partidos que tal vez no tengan una extensión en todo el territorio nacional o representación en todo el país? Todos los partidos políticos que están ahorita en lo que se llama la oposición del país, ¿ok? Que por cierto son momentos de no señalar ya la oposición del país. Eso que si unos son alacranos o no, ¿quién dice que eso es así? O sea, ¿quién se da el derecho de insultar a otro porque no estén de acuerdo? Al contrario, tienen que respetarse primero y de una manera u otra debatir sus ideas para ir coordinando una coincidencia. Si entre todos los sectores de oposición la coincidencia es que quieren cambiar o quieren llegar al poder para darle mejor calidad de vida a los venezolanos, para ostentar el poder, entendiendo el pacto de gobernabilidad, porque si hay unas elecciones en el 2024, si gana la oposición, imagínate cómo va a ganar un candidato a la oposición. Va a ganar con la Asamblea Nacional en contra, con el TCJ en contra, con las Fuerzas Armadas en contra, con los consejos comunales en contra, con 256 alcaldes en contra y con 19 gobernadores en contra, para ponértelo chiquito, ¿ok? Con muchas más cosas. Entonces, ¿te imaginas el pacto de gobernabilidad que debe existir entre las partes para poder tener un año más esperando las elecciones de 2025 para poder renovar algunos cargos donde el oficialismo podría seguir mandando en algunos escenarios? Entonces obliga a que todos los sectores de la oposición que tienen un punto coincidente se puedan entender entre sí. Ahí vienen las alianzas, ¿ok? Por ejemplo, Manuel Rosales, que es el caso que conozco muy bien. Si Manuel Rosales quiere ser candidato presidencial, va a tener que buscar aliar, va a tener que sentarse con Brito, con la Alianza Democrática, con Fuerza Vecinal, con Henry Falcón, con todos, porque él es fuerte en el Zulia, pero no es fuerte en otras regiones del país, ¿ok? Y cualquier otro actor de la oposición, Capriles quiere ser candidato, bueno, va a tener que sentarse con todo. Y si se dieron golpes hace poco y se insultaron por las redes sociales y se señalaron, van a tener que abrazarse y van a tener que hacer la mano y van a tener que sentarse. Pero el dilema es si están dispuestos a desprender sus propias aspiraciones, porque les tocará sentarse con otros que quieren ser candidatos. Bueno, pero también tenemos que observar otro actor. ¿Habrá interés de verdad en todos los sectores de oposición de que llegara al poder? ¿Habrá interés particular de que esto cambie o a otros les interesará que esto siga así? ¿Ok? También hay que evaluar ese proceso. Sin embargo, hay que reconocer que un solo actor político hoy en Venezuela, la oposición, no es fuerte en todo el país. De todos estos aspirantes, hay aspirantes que tienen fuerza en algunas regiones del país. Y eso le permite también sentarse y decir, mira, yo tengo aquí 80.000, 60.000, 30.000, esta es mi representación, yo te puedo cubrir el 30% de los centros de votación, porque si tú no cubres en una elección los 14.261 centros de votación, no vas para el baile. Si no tienes la capacidad de movilización electoral, no vas para el baile, y si no tienes la capacidad de tener los testigos electorales, te van a ganar por forfait. Entonces, en este caso particular, todos necesitan de todo. Además, una campaña presidencial cuesta dinero. No es cualquier tontería lo que cuesta la movilización hoy en Venezuela. Entonces, el que quiera hacer, tiene que, hermano, entrar al diálogo, tienen que entrar a la diplomacia y sentarse al respeto. Si no, no lo va a lograr. Se va a desgastar en el tiempo, van a llegar las elecciones y todo el mundo dividido, y además las riñas internas no le hacen bien. ¿Sabes qué aleja a un elector opositor? Las riñas internas. Y este escenario lo hemos manejado desde Polianalítica, y te lo puedo reafirmar hoy con mucha responsabilidad. Si la sensación de mejoría económica continúa, si la calidad de los servicios públicos, que hoy en día todavía en muchas partes del país no funcionan, pero terminan funcionando mejor, si los servicios de combustible y de los servicios públicos mejoran, y la gente percibe que el gobierno de Nicolás Maduro es el responsable de esa mejoría, lo que podría ocurrir en el 2024 es con una oposición dividida, la abstención sería mucho más alta. A mayor abstención, mayor posibilidad en este caso, candidato de gobierno ganar. Y muchos electores opositores, viendo el desastre de la oposición, dirán al final, prefiero que se quede el señor, que por lo menos está medio mejorando la cosa, que yo ir a votar por alguno de estos actores que se están matando entre sí. Y eso, pero también hay que decir, si ocurre todo lo contrario, y va una oposición unida, seria,
sin pelearse y respetando ese candidato único, le pueden dar un tremendo susto al gobierno. Sin ninguna duda se lo pueden dar. Porque en Venezuela hay más opositores que oficialistas. Sin ninguna duda eso está cuantificado en los estudios de opinión pública. Hay un escenario bien interesante, por supuesto todavía no ha llegado a su fin, que es la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Y digo que es interesante porque en medio de todos los que hoy analizan el tema político, no en Venezuela, sino en la región, hablan de cómo la política tradicional está pasando a un lado. Colombia llegó a este resultado en segunda vuelta con partidos desacreditados, cosa que está pasando en Venezuela según los números que vemos de Datincorp, con líderes políticos con alto rechazo, cosa que está pasando en Venezuela según los números de Datincorp, y dio la oportunidad de que un independiente que hace 3 meses no figuraba ni en el segundo lugar en ninguna encuesta, tenga la posibilidad de optar a la presidencia. Hay posibilidades de que un independiente en nuestro país capitalice precisamente un escenario muy similar, porque vemos partidos con los que nadie se siente identificado, líderes con los que nadie se siente identificados y unas personas que quieren un liderazgo diferente. En Venezuela, esa alternativa independiente no tendría ninguna posibilidad de participar en elecciones presidenciales sin estructuras políticas. La política venezolana se mueve muy compleja. Distinto a Colombia. Cuando tú vas a los sectores rurales, caseríos rurales, fundos, granjas, haciendas, montañas, mover esos electores es complejo territorialmente hablando, ¿ok? Y además en sectores urbanos, el voto opositor, que es el que se más moviliza espontáneamente, ha venido decreciendo. Y el voto popular, que es el que mueve más el PSUV, lo tienen simplemente mayor controlado. Sin embargo, hubo un desangre de votos del PSUV en las elecciones 21 de noviembre del 2021, donde 4.200.000 electores en todo el país votaron a favor del PSUV. Nada despreciable porque ningún partido político de la oposición en solitario tiene tantos números como el PSUV en números de votos. Entonces, en este caso particular, cualquier independiente necesita también de los partidos políticos, de la organización política, de sus electores y de su formación y de su estructura electoral para poder optar a una elección presidencial, entendiendo que en Venezuela, centro de votación que no tenga testigos, el que tenga los testigos va a hacer fiesta. Eso está comprobadísimo. Y entendiendo que también tenemos votos rurales y votos foráneos y votos fronterizos, donde muy pocos tienen en control. Y en esa elección presidencial, en este momento, la oposición política del país no está contando con los votos del exterior, por las condiciones como se fueron la gente. Entonces ese voto del exterior no está a favor del gobierno, más bien de la oposición. Más bien la oposición necesitaría que más gente que está afuera viniera al país para que pudiera hacer un voto futuro a favor de ellos. Que también está dentro de la mesa de negociación del escenario, que pudieran participar los venezolanos en el extranjero. Nos toca despedir el mensaje de la campaña, de quien quiera participar en una primaria, porque vemos nombres, pero lo decían varios invitados con nosotros, vemos nombres pero no vemos propuestas. ¿Qué importancia tiene hoy precisamente una propuesta? No, bueno, una propuesta hoy tiene ascendencia a un sector pensante del país, que está buscando mejor calidad, ¿ok? Lo que pasa es que a la gente de los sectores populares también necesita que le mejoren su calidad de vida. Así que las propuestas pueden ser bienvenidas en una campaña electoral, ¿ok? Pero de una manera u otra, también si tú tienes una buena campaña, una buena propuesta, una buena estructura, puedes enamorar al elector, porque el mayor reto de la oposición es que su elector vuelva a las urnas. Si su elector vuelve a los votos, por supuesto, mientras más votos vuelva del sector opositor, las posibilidades del gobierno bajan. El gobierno va a jugar ¿a qué? A las divisiones, a la abstención y a seguir, obviamente, estimulando la confrontación entre los sectores opositores. Hasta ahorita esa fórmula ha dado éxito y hasta que no sea diferente, la van a seguir promoviendo. Bien, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ti, chico. Jesús Castillo Molleda, director de Polianalítica, socio director de Polianalítica. Con esto nosotros despedimos nuestra primera entrevista y al regreso de la pausa cambiamos de invitado, pero nos mantenemos en el tema político. El diputado José Gregorio Correa estará con nosotros en estudio.